Hola, soy Constanza Díaz y durante este video que forma parte de la preparación a distancia del CMUE 2016 voy a entregarte algunas estrategias y consejos para que puedas utilizar durante tus debates, que en especial te pueden servir si recién estás ingresando a este mundo del debate. Y además vamos a ver algunos puntos específicos del reglamento de este CMUE 2016. Como este video contiene muchos consejos, quiero recordarte que tomar esos consejos es una cosa voluntaria, es una opción. Pero cuando hablemos de las reglas del TCMUDE, estas reglas son obligatorias para todos los debatientes, así que sí o sí tienes que seguirlas. Para que no haya confusiones, voy a tratar de hacer esa diferencia lo más patente posible dentro del video. Para partir entregando estos consejos, me gustaría abarcar todos los momentos importantes dentro del debate, partiendo por los momentos previos o el tiempo de preparación del debate. ¿Qué es el tiempo de preparación? Va a ser este periodo en que los equipos van a tener que planear su estrategia, decidir sus argumentos, las definiciones que utilizarán durante el debate. Y para hacer eso, en los campeonatos usualmente tenemos muy poquito tiempo. En el caso del Campeonato Mundial de Debate en Español, tenemos solamente 15 minutos de preparación que comenzarán a correr una vez que se anuncie la moción para cada debate. La moción se anuncia de manera única y al mismo tiempo para todos los debatientes y el tiempo de preparación comenzará a correr desde que se anuncia esa moción. Una vez finalizados estos 15 minutos de preparación, ya tenemos que encontrarnos en la sala para poder debatir. Sobre este tiempo de preparación me gustaría que tengas presente algunas reglas obligatorias para todos los debatientes. Primero, que durante este periodo los equipos electrónicos están prohibidos. No puedes utilizar tablets, celulares ni computadores, pero sí puedes usar todo el material que tengan como equipo y que lleven con ustedes que sea escrito, o sea, enciclopedias, almanaques, periódicos. Sobre este material escrito, yo te aconsejo que si lo van a utilizar, la noche o las semanas anteriores al torneo hagan una selección de este material escrito y vean qué es lo que les puede ser más útil durante el tiempo de preparación. Recuerden que son solo 15 minutos, que normalmente se hace muy poco tiempo, y ponerte a revisar ahí con tu compañero todo el material escrito que lleven puede hacerlos perder el tiempo. Así que hagan una preselección de lo que les puede ser útil y lleven solo eso consigo cuando vayan a debatir. Una segunda regla que tienes que tener presente es que el formato de debate utilizado en el CMUE 2016 es el parlamentario británico. En el parlamentario británico hay 4 equipos de 2 oradores cada equipo y 2 equipos estarán en la bancada de gobierno y 2 en la bancada de oposición. Que haya 2 equipos por bancada no implica que esos 2 equipos sean compañeros, ¿sí? Cada equipo es independiente, es decir, cuando entres a debatir vas a estar compitiendo con los otros 3 equipos que están en la sala. Durante el tiempo de preparación no puedes compartir con nadie que no sea tu propio compañero de equipo. No puedes compartir ni trabajar en conjunto con el otro equipo de tu propia bancada, ¿sí? Tenlo presente. Sobre los consejos que te voy a entregar en este video, ten presente que no hay una forma única de hacer las cosas, que todos los equipos son distintos, pero que como estos 15 minutos pueden ser muy cortitos para hacer todo lo que tenemos que hacer, quiero entregarte un lineamiento que puedes seguir, es una sugerencia, para que le saques el mayor provecho posible a esos 15 minutos, ¿ya? El primer consejo que tengo que darte es que pongas atención al tiempo. Una vez que comience a correr el tiempo de preparación, es decir, una vez que se anuncie la moción, pon en tu reloj, fíjate en la hora y cuenta esos 15 minutos porque una vez que se acaben, recuerda que ya tienes que estar en la sala para poder debatir. Un segundo consejo es que dividas tu tiempo de acuerdo a tus necesidades. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de este debate se van a sortear las posiciones de los equipos, ¿verdad? Algunos equipos serán cámara alta, ya sea de gobierno u oposición, y los otros equipos serán cámaras bajas, de gobierno u oposición. Los 4 equipos tienen necesidades distintas durante el debate.
Por ejemplo, las cámaras altas probablemente pasen mucho más tiempo conversando sobre las definiciones y sobre lo que debería debatirse, sobre la interpretación de la tesis, y las cámaras bajas probablemente dediquen mucho más tiempo a pensar solo en argumentos novedosos que puedan separarlo de sus cámaras altas. Partamos entonces por una sugerencia de división de este tiempo de preparación. ¿Qué considero yo que podría ayudarte a aprovechar este tiempo de preparación al máximo? Es dividir el tiempo y asignarle minutos o tiempo específico a cada categoría. Lo primero que considero que deberían hacer es una lluvia de ideas, pero no me refiero a la lluvia de ideas tradicional en que todos dicen todo lo que se le ocurra. Mientras en el tiempo en que les anuncien la moción y mientras vayan caminando a algún lugar donde puedan sentarse a preparar tranquilamente, piensa de manera silenciosa en todo lo que puedas tener relación con el debate. ¿Qué se espera que se debata? ¿Qué significan las palabras importantes de este debate? ¿Qué argumentos o qué ideas tienes sobre la moción? Una vez que lleguen al lugar donde van a preparar con tu compañero, empiecen a conversar sobre lo que pensaron en el camino. No le dediques a esta lluvia de ideas silenciosas más de 1 o 2 minutos, en especial si eres cámara alta, porque aún tienes mucho que preparar para el debate. Un segundo paso entonces sería comenzar nuestra revisión de la lluvia de ideas y comenzar a rescatar lo que nos va a servir y descartar lo que simplemente queremos dejar fuera del debate. De esta revisión de ideas saldrán los puntos más importantes que utilizaremos durante el debate. El primer punto importante que debemos tocar en esta revisión es qué se espera que se debata, que cree nuestro equipo sobre esta moción. Normalmente la respuesta más obvia a esta pregunta va a ser la respuesta correcta. La mayoría de las tesis se espera que te entreguen toda la información que tú necesitas sobre el debate y por lo tanto no debes darle otra interpretación que la que sea más obvia. En algunos casos, que son poco frecuentes, la moción no te va a entregar tanta información y va a dar más pie a la interpretación. Como por ejemplo la moción, esta casa usaría la fuerza. En ese caso no sabes ni para qué se va a utilizar la fuerza, ni en qué casos, ni dónde, ni quiénes. Por lo tanto, hay más espacio para la interpretación de esa tesis. La interpretación de la moción queda siempre restringida a lo que es razonable. ¿Y a qué me refiero con que sea razonable? A que siempre debes pensar en que la oposición tenga un lugar posible dentro del debate, pueda oponerse a lo que tú estás presentando. Si hay lugar para el debate, si las cámaras de oposición pueden debatir esto y oponerse de una manera razonable, entonces es una interpretación adecuada para este debate. Sobre las definiciones son sumamente importantes dentro del debate porque delimitan el asunto sobre el que vamos a conversar y permiten que todos los equipos estén de acuerdo sobre las palabras importantes del debate, ¿verdad? Ayuda mucho al orden dentro del debate. Sobre las definiciones, las reglas sí hacen mención, tienes que tener presente que se exige que las definiciones tengan, primero, un vínculo claro y lógico con la moción, segundo, que no sean autoprobatorias, y que no sean tautológicas, y tercero, que no fijen en un lugar ni en un tiempo específico el debate. ¿A qué me refiero, por ejemplo, con que las definiciones tengan un vínculo lógico? De nuevo, menciono que la mayoría de las mociones tienen una interpretación obvia y las definiciones también la van a tener. Normalmente se dice que las definiciones tienen que ser aceptadas por cualquier persona razonable, ¿verdad? Lo que cualquier persona pensaría sobre esa moción. Se habla de definiciones autoprobatorias o truismos cuando la definición que tú utilizas es evidente y no da lugar razonable a la oposición, como por ejemplo que el sol aparece desde el este, por ejemplo que el viernes viene después del jueves. No hay lugar para que la oposición pueda rebatir o refutar esas definiciones, ¿verdad? Y no puede haber debate dentro de esas definiciones. Las definiciones son tautológicas cuando el asunto que se va a debatir es cierto por definición.
cuando das por probado lo que precisamente debía probarse durante el debate. Por ejemplo, una moción que se utiliza usualmente en los manuales para ejemplificar las tautologías es: esta casa cree que el extremismo es un catalizador para el progreso. La mayoría de los equipos tendrían miedo de defender el extremismo, ¿verdad? De defender algunos grupos extremistas o de caer en la defensa de grupos extremistas como por ejemplo los grupos nazistas, ¿verdad? Eh, Para evitar este problema, hay equipos que podrían definir el extremismo solo como aquellos grupos extremistas que tienden a tratar de hacer que la sociedad sea mejor y progrese, como por ejemplo los grupos que luchan por los derechos feministas o los grupos que luchan por terminar con las políticas racistas en algunos países, ¿verdad? Pero si hicieras esa definición caerías en una tautología, porque si defines extremismo como los grupos que trabajan por el progreso de la ciudadanía, evidentemente son un catalizador para el progreso. Por lo tanto, por definición, automáticamente estaría correcto. Eso es una tautología porque no das lugar a que la oposición pueda debatir en esta moción, ¿sí? Finalmente hay un tercer problema con las definiciones, y esto me gustaría dejarte claro que no es parte del reglamento, pero que te aconsejo no caer en este tipo de definiciones porque pueden ser riesgosas para el desarrollo del debate, y es lo que se conoce como un truismo moral. ¿A qué me refiero? Son cosas que son evidentes o que son cosas que se dan por probadas, pero porque la sociedad las acepta como probadas. Por ejemplo, decir que el genocidio es malo. No podemos pedirle a la oposición que defienda que el genocidio es bueno, o si podemos pedírselo sería un trabajo sumamente difícil. Por lo tanto, si bien el truismo moral no está específicamente prohibido en el reglamento, puede hacer que un debate se cierre demasiado y haga complicado el trabajo de la oposición. De nuevo te recuerdo que siempre tienes que pensar en que la oposición tenga un lugar razonable dentro del debate, ¿sí? Una vez que ya han pensado en qué tipo de tesis o qué se espera en qué se espera que se debata sobre algunas definiciones, otro consejo que podría servirte es identificar el tipo de tesis que se está debatiendo. Por tipo de tesis me refiero a los tres tipos de tesis que usualmente se identifican durante el debate, que son de valor, de hecho y de política. Las tesis de valor nos piden que analicemos si una cosa o un sujeto cumple con un valor específico, por ejemplo, si algo es bueno o es malo. Las tesis de hecho nos piden probar si una afirmación es cierta o es falsa. Y finalmente las tesis de política nos proponen un cambio en el status quo. ¿Por qué te aconsejo identificar el tipo de tesis? Porque el tipo de tesis que identifiques trae consigo asociado un tipo de estrategia. No estás obligado a seguir ese tipo de estrategia, pero resulta ser mucho más cómodo cuando estás preparando tener algunos puntos claves que debes preparar para así apurar, acelerar el tiempo de preparación. Por ejemplo, en las tesis de valor, como se te pide que analices si es que si se cumple con un valor específico o no, lo primero que deberíamos hacer entonces es en pensar qué significa ese valor, a qué nos referimos cuando hablamos de ese valor. Entonces crearemos criterios que nos permitan comprobar si el valor existe o no existe, ¿sí? Las tesis de hecho nos piden comprobar si algo es cierto o es falso. Por lo tanto, buscaremos ejemplos, evidencia en la realidad que nos permita comprobar si eso es cierto o es falso. Y finalmente, las tesis de política nos piden aplicar una medida, un cambio en el status quo. Cuando queremos aplicar una medida es porque hay algo que no está funcionando en el status quo, es decir, hay un problema. Estratégicamente, cuando nos enfrentemos a las tesis de política, identificaremos el problema, la moción nos entregará la solución a ese problema y nuestros argumentos irán apuntando a las ventajas de aplicar esa medida y de cómo efectivamente resuelve el problema, ¿sí? Si te fijas, los tres tipos de tesis, identificarlos nos permite encauzar nuestra argumentación y nuestra preparación. ¿A dónde tendríamos entonces que dedicar el tiempo y qué cosas tenemos que pensar para poder después entregarlas durante el debate? ¿Sí? Una vez que ya han hecho todo eso, el siguiente paso entonces sería crear nuestros argumentos. Y es aquí probablemente donde dediquen la mayor cantidad de tiempo durante su preparación.
En el video del profesor Jorge Albornoz pueden ver algunos modelos de refutación, que está de más que yo los repase en este video, pero sí les puedo dar algunos consejos sobre cómo pensar más rápido en los argumentos, ¿verdad? De nuevo, todo esto son solamente consejos. Una buena alternativa es pensar en quiénes, qué sujetos están involucrados dentro de la medida. Por ejemplo, si la tesis fuera, esta casa cree que la guerra contra las drogas ha fracasado, una buena alternativa sería pensar en quiénes se ven afectados por la guerra contra las drogas, la sociedad, el gobierno, los narcotraficantes, etcétera, y ponerte en los zapatos de este sujeto, desde su punto de vista, poder crear los argumentos. Otra alternativa que algunas personas utilizan es pensar en los factores que se involucran en la tesis. Por ejemplo, política, religión, economía y sociedad, y ver si desde algunos de esos puntos de vista puedes crear un argumento. Finalmente, yo recomiendo que este sea el último paso de la preparación, pero algunas personas estiman que debería ser el primer paso de la preparación. Esto de nuevo lo dejo al criterio del equipo. El último paso sería repartir el trabajo. ¿Quién hace qué dentro del debate? ¿Qué orador, qué miembro del equipo va a salir primero y quién va a salir segundo? ¿Por qué yo recomiendo que sea el último paso de este tiempo de preparación? Porque muchas veces los equipos tienen lugares fijos asignados, o sea, un orador siempre es el primero en hablar y el otro siempre es el segundo. Cuando nos anuncian la moción, nos va a tocar en ocasiones que no sepamos nada sobre esa moción, que no tengamos mayor información, pero tal vez nuestro compañero sí sabe, sí conoce el tema. Tal vez él está más preparado que yo para ser el primer orador porque puede explicar mejor el caso de nuestro equipo. Les recomiendo siempre estar preparados entonces para poder cambiar de posición y decidirlo al final del tiempo de preparación. Recuerden que ambos miembros del equipo tienen que manejar la misma información durante el debate porque tienen que ser coherentes entre ustedes. Así que independiente de quién vaya a salir primero o quién vaya a salir segundo, preparen juntos el debate, conversen durante el tiempo de preparación. Si bien lo que deberían preocuparse de preparar durante este tiempo siempre es dejar listo por lo menos el discurso del primer orador, porque es quien tiene que salir a hablar adelante, es quien tiene que salir a hablar primero y tendrá menos tiempo que el segundo para pensar en lo que tiene que decir, recuerden de nuevo que tienen que trabajar juntos y los dos tienen que manejar la misma información. Algunos otros consejos que puedo entregarte es tener una hoja de apuntes para anotar lo que hagan durante el tiempo de preparación. Es muy poco probable que te acuerdes de todo lo que hicieron durante el tiempo de preparación, así que tener apuntes te va a servir para no perderte durante tu discurso en el debate. Otro consejo es ponerle título a los argumentos que utilicen durante el debate. No es obligación, pero sirve para que puedas volver rápidamente a ellos durante tu discurso, o que incluso si es que quieres mencionarlos, por ejemplo, en un punto de información, puedas mencionarlo mediante el título. También sirve para que el jurado tenga más orden en sus apuntes y también utilice esos mismos títulos dentro de sus apuntes, ¿verdad? Finalmente, recuerda adecuarte a las necesidades de tu equipo. La Cámara Alta de Gobierno no va a tener las mismas necesidades que la Cámara Baja de Gobierno. La Cámara Baja de Gobierno probablemente dedique menos tiempo a hablar sobre la interpretación de la tesis y las definiciones y más tiempo a pensar exclusivamente en argumentos que la Cámara Alta no vaya a usar, ¿verdad? Más argumentos que le permitan separarse de la Cámara Alta. Eso es todo en este video que trataba exclusivamente del tiempo de preparación y nos vemos en el próximo video entonces para hablar de algunos consejos para cada rol en específico, ¿sí?